¿Alguna vez te has preguntado cómo algunos jardines florecen, casi inmunes a las plagas, mientras otros parecen luchar constantemente por sobrevivir? Los Amish, a través de generaciones de práctica, han dominado silenciosamente el control natural de plagas, usando técnicas sencillas y probadas. Puedes descubrir sus secretos en El Método Amish, 50 métodos naturales para controlar las plagas del jardín. Pensemos en el método del detective de insectos. ¿Has visto a un detective buscando pistas meticulosamente? Así es como los jardineros Amish tratan a las plagas. Armados con lupas, examinan las plantas al amanecer, aprovechando que los insectos están más lentos por el fresco de la noche. Atrapa 3 hoy o lucha contra 30 la próxima semana. Me compartió un granjero Amish explicando cómo esta simple estrategia salvó toda su cosecha de coles. Su técnica sigue un patrón metódico. No revisan las plantas al azar, sino que siguen rutas específicas, prestando más atención a las que ya saben que atraen más plagas. Esta sabiduría pasa de generación en generación, creando una red eficaz de detección temprana. La belleza de este método está en lo fácil que es. No necesitas equipo especial más allá de una lupa simple. No usas químicos, solo observación constante que te conecta más con tu jardín. El clima juega un papel clave, influyendo en los ciclos de vida de las plagas con los cambios de temperatura. Las comunidades Amish usan calendarios que relacionan los fenómenos del tiempo con la aparición de insectos. Un aumento de solo 2 grados de temperatura puede acelerar la reproducción de los insectos en un 30%. Los Amish entendieron esto observando cuidadosamente, mucho antes de que la ciencia lo confirmara. Muchas familias Amish llevan diarios de predicción de plagas, anotando con detalle la temperatura, lluvia, humedad y presión atmosférica. Estos registros valen más cada año. Los más viejos han pasado por 5 generaciones. El clima les dice a los bichos cuándo venir a cenar, me explicó un granjero Amish. Solo tenemos que escuchar lo que dice. Cuando las temperaturas suben en primavera, no se alarman por cada posible plaga. Sus diarios los guían, indicando exactamente qué criaturas vigilar según el calentamiento que observan. La lucha contra las plagas a menudo empieza bajo tus pies, en la tierra misma. Los jardineros Amish usan la prueba del puño para evaluar la condición del suelo sin necesitar equipo. Tomas un puñado de tierra, lo aprietas fuerte y luego abres la mano. La tierra arcillosa mantiene la forma de bola, la arenosa se deshace y la tierra franca saludable se desmorona agradablemente, como un pastel. Su método de contar lombrices también es efectivo. Excavas un pie cúbico, unos 30 para 30 milímetros de tierra y cuentas las lombrices. Un mayor número de lombrices significa menos problemas de plagas. 10 o más indican un suelo capaz de nutrir plantas más fuertes y resistentes a las plagas. Cada pie cúbico de suelo de jardín sano está lleno de hasta 5.000 organismos beneficiosos, formando un mecanismo de defensa vivo. Los granjeros Amish ven a las lombrices como sus trabajadoras subterráneas. Como dijo un granjero, siempre están trabajando, pero nunca piden pago extra. Si un jardín Amish tiene menos de 5 lombrices por pie cúbico, se enfocan en mejorar el suelo antes de plantar. Parece que nada asusta más a los pulgones que el ajo. Las comunidades Amish han perfeccionado un potente spray hecho con ingredientes comunes. La fórmula consiste en machacar una cabeza de ajo y dejarla remojando toda la noche en 2 tazas de agua. Después de colarlo, se añade una cucharada de jabón suave. Los compuestos de azufre del ajo alteran el sistema nervioso de las plagas sin afectar a los insectos beneficiosos. El momento de aplicarlo es crucial. Temprano en la mañana o al atardecer es lo mejor, cuando los insectos beneficiosos están menos activos y antes de que el sol degrade los compuestos activos. Para mejores resultados, aplícalo cuando las plagas están más activas, pero los insectos buenos descansan, logrando un control dirigido sin dañar a tus aliados del jardín. Técnicas de almacenamiento inteligentes aseguran que este spray siga siendo efectivo por semanas.
Las familias Amish lo guardan en botellas de vidrio oscuro en sótanos frescos, añadiendo ajo fresco periódicamente para mantener su potencia. Cuando las plagas son especialmente persistentes, los Amish suben la temperatura. Su defensa de chile picante utiliza la capsaicina para crear barreras que los insectos no se atreven a cruzar. Prefieren los chiles cayena y habanero por sus altos niveles de capsaicina. En lugar de solo picar los chiles, los fermentan para mejorar la extracción. Licúan los chiles con agua, la mezcla reposa 24 horas y luego se cuela antes de aplicarla. Este spray funciona interfiriendo con el sistema nervioso de los insectos. Al encontrar capsaicina, las plagas sufren una irritación intensa. A diferencia de los mamíferos, los insectos no pueden desarrollar tolerancia y aprenden a evitarlo por completo. Es crucial que uses equipo de protección adecuado, como guantes y gafas, al manejar chiles picantes para evitar irritación en piel y ojos. Los Amish a menudo cultivan estos chiles específicamente para el control de plagas, a veces en secciones designadas de sus jardines. Imagina guardianes en cada entrada del jardín, repeliendo plagas mientras dan la bienvenida a insectos útiles. Esa es la esencia del sistema de borde vivo Amish. Usan un enfoque de siembra de 3 niveles. Hierbas de bajo crecimiento forman la primera barrera. Plantas de altura media, como las caléndulas, marigolds, forman la segunda capa, y plantas más altas, como los girasoles, completan el borde. Cada nivel se enfoca en plagas distintas. La verdadera magia ocurre cuando estos bordes maduran. Disuaden a los insectos dañinos y al mismo tiempo atraen a depredadores beneficiosos como mariquitas y crisopas. También cultivamos para los bichos buenos, señaló un granjero. Deis un hogar en el borde y pagarán el alquiler protegiendo lo que hay dentro. Los variados aromas de las plantas generados por estos bordes crean un paisaje olfativo confuso que dificulta a las plagas encontrar sus plantas preferidas. A veces la defensa más efectiva es crear una distracción. La estrategia Amish de cultivo trampa usa plantas señuelo para atraer a las plagas lejos de los cultivos valiosos, como poner un buffet tentador lejos de la comida que quieres cosechar. La técnica de la calabaza Blue Hubbard es muy efectiva contra los escarabajos del pepino. Plantando unas pocas de estas calabazas en el perímetro del jardín, los jardineros Amish logran alejar a los escarabajos de su cultivo principal de pepinos. Cuando se hace correctamente, los cultivos trampa pueden desviar hasta el 85% de las plagas objetivo, un rendimiento comparable a los controles químicos, pero sin sus desventajas. Este sistema aprovecha las fuertes preferencias que muchas plagas tienen por variedades de plantas particulares. Al ofrecer estas plantas favoritas como alternativas, los jardineros pueden proteger su cosecha principal. Una vez que los cultivos trampa están muy infestados, se retiran cuidadosamente. A menudo, estas plantas y las plagas que llevan se dan de comer a las gallinas, convirtiendo el problema en valiosos huevos y fertilizante. El único producto que promocionaremos en nuestro canal es un libro de Claude Davis, un preparador veterano, sobre 126 superalimentos y métodos de conservación de tiempos de crisis como la Gran Depresión y guerras, que son imposibles de encontrar en otro lugar. Decidimos promocionar su libro porque somos la última generación capaz de compartir estas técnicas y superalimentos con nuestros hijos o nietos. Sería una lástima ver desaparecer esta información sobre alimentos altamente nutritivos y métodos de conservación para sobrevivir a crisis. También puedes encontrar un libro sobre remedios herbales de Nicole en su tienda. Si estás viendo esto en la televisión, puedes buscar nuestro canal, Frugal Solutions, en tu teléfono o tableta y encontrar los libros haciendo clic en el enlace en la descripción de nuestro canal o en la descripción de cualquier otro video. El reciclaje cobra un nuevo significado en las comunidades Amish, especialmente para proteger el jardín. Esas cáscaras de huevo del desayuno se convierten en oro para el jardín. Después del desayuno, las familias Amish limpian meticulosamente las cáscaras de huevo, previniendo posible contaminación por salmonela.
las hornean brevemente para esterilizarlas completamente, y luego las trituran en fragmentos afilados. Estos se esparcen en círculos deliberados alrededor de las plantas vulnerables. Las babosas y caracoles, esos notorios invasores viscosos del jardín, se niegan rotundamente a cruzar estas barreras. Sus cuerpos blandos no soportan los bordes microscópicos afilados de las cáscaras trituradas. Es como pedirte que camines descalzo sobre una cama de chinchetas. Los Amish han perfeccionado un patrón de aplicación que da máxima protección usando mínimo material, enfocándose en crear círculos estrechos pero completos alrededor de las plantas, en lugar de esparcir las cáscaras ampliamente. Para mayor efectividad, las cáscaras de huevo deben triturarse en tamaños variados, estableciendo un perímetro defensivo de múltiples capas. Los aromas de las plantas funcionan como mensajes secretos en el jardín. Los cultivadores Amish dominan la técnica de mezclar estas señales para confundir totalmente a las plagas. En lugar de plantar vegetales en hileras ordenadas y uniformes, intercalan plantas acompañantes aromáticas que enmascaran el olor de los cultivos objetivo. Una polilla de la col hambrienta podría volar directamente sobre una planta de col sin identificarla si está rodeada de compañeras de olor fuerte. La asociación de las tres hermanas ilustra bellamente este principio. Maíz, frijoles y calabaza plantados juntos. El maíz ofrece estructura, los frijoles fijan nitrógeno y las hojas de calabaza dan sombra al suelo. Pero hay una ventaja adicional. Esta combinación disminuye significativamente los problemas de plagas para los tres cultivos. Plantar rábanos entre plantas de calabaza ha demostrado ser sorprendentemente efectivo. El aroma penetrante del rábano oculta el olor de la calabaza, buscado por los escarabajos del pepino. La siembra estratégica de acompañantes fomenta interacciones beneficiosas entre plantas, mejorando la resistencia general del jardín. Las trampas pegajosas comerciales pueden ser caras y contener químicos dudosos. Los jardineros Amish hacen las suyas usando resina de pino recolectada de árboles locales. Calientan cuidadosamente la resina y la mezclan con una pequeña cantidad de aceite vegetal, resultando en una sustancia pegajosa que supera el rendimiento de las alternativas compradas. Aplican esta mezcla a tablas de colores, amarillo para atraer pulgones, azul para trips, y las colocan estratégicamente por el jardín. La altura de estas trampas es crucial. Los Amish las colocan a varios niveles, correspondiendo a la altura de vuelo típica de las plagas objetivo. Las trampas más bajas capturan escarabajos pulga, mientras que las más altas interceptan pulgones voladores. Estas trampas son tan efectivas que se bromea diciendo que algunos insectos han llegado a reportar familiares desaparecidos después de encontrarse con un jardín Amish. Las estadísticas son impresionantes. Una sola trampa pegajosa bien colocada puede capturar cientos de plagas voladoras cada semana, evitando así que se pongan miles de huevos en los cultivos. Ocasionalmente, las soluciones más sencillas resultan ser las más efectivas. Los jardineros Amish utilizan cubiertas de tela ligera que flotan sobre los cultivos, creando una barrera física contra las plagas voladoras. Usando materiales como sábanas viejas, cortinas transparentes o tela tejida específicamente, protegen las plantas jóvenes durante las temporadas pico de actividad de insectos. La ligereza de la tela le permite descansar justo sobre las plantas, permitiendo el crecimiento mientras bloquea el acceso de los insectos a las hojas. El sistema de túneles que han ideado es particularmente ingenioso. Creando soportes en arco, construyen túneles sobre las hileras, permitiendo un fácil acceso para desherbar y cosechar sin necesidad de quitar toda la cubierta. Manejar la temperatura se vuelve vital en condiciones calurosas. Los Amish levantan un lado por la mañana para ventilar, volviéndolo a sellar al mediodía cuando la mayoría de las plagas voladoras se activan. Este enfoque levanta un obstáculo físico que impide a las plagas alcanzar las plantas, pero aún permite que pasen el aire, la humedad y la luz. Hace millones de años, vivieron y murieron organismos acuáticos minúsculos conocidos como diatomeas.
Sus restos fosilizados ahora sirven a los jardineros Amish en su batalla contra las plagas del jardín. Este polvo blanco, conocido como tierra de diatomeas, posee bordes microscópicos afilados que penetran los exoesqueletos de los insectos, llevándolos a la deshidratación. Al tacto humano, sin embargo, se siente como simple talco. Los Amish han refinado un método de aplicación a soplos, usando simples espolvoreadores manuales para alcanzar áreas ocultas de las plantas donde las plagas suelen esconderse. Lo aplican después de que el rocío matutino se ha evaporado, pero antes de que llegue la lluvia, maximizando su impacto con mínimo desperdicio de producto. Incluso en regiones con lluvias frecuentes, la aplicación estratégica entre chubascos mantiene los jardines protegidos. Debido a que el polvo opera físicamente en lugar de químicamente, las plagas no pueden desarrollar resistencia. Estos fósiles microscópicos han estado protegiendo plantas más tiempo del que los humanos las han cultivado, demostrando que a veces las soluciones más antiguas siguen siendo las mejores. Incluso el centavo común, o moneda de cobre, recupera utilidad en los jardines Amish. El cobre, zinc y varios otros metales forman barreras que ciertas plagas no están dispuestas a cruzar. Tiras de cobre dispuestas alrededor de los bancales del jardín generan una reacción bioeléctrica que las babosas y caracoles evitan. Sus cuerpos húmedos conducen la electricidad y el contacto con el cobre les da una leve descarga que aprenden rápidamente a eludir. Las comunidades Amish son expertas en reutilizar materiales viejos para esta tarea. Restos de tuberías de cobre, tejados viejos de zinc y otras piezas metálicas se convierten en valiosos protectores del jardín. Un aspecto particularmente intrigante es el beneficio imprevisto. Estos metales liberan lentamente oligoelementos en el suelo, fortaleciendo las plantas que protegen y contribuyendo a cultivos más saludables con el tiempo. La ciencia detrás de este método combina principios fundamentales de conductividad eléctrica con la biología de las plagas para crear una barrera efectiva y libre de químicos. El periódico sirve para más que leer. Actúa como un escudo simple contra los insectos trepadores. Los jardineros Amish cortan tiras de periódico, les dan forma de collar alrededor de las plantas jóvenes e insertan un extremo en la tierra, bloqueando eficazmente plagas como los gusanos cortadores. Lo más conveniente es que estos collares de papel se descomponen naturalmente a medida que las plantas maduran y se endurecen, sin requerir limpieza. Un granjero Amish reportó haber salvado toda su cosecha de brócoli usando este método después de perderla el año anterior. El contraste fue notable. Las plantas protegidas prosperaron, mientras que las desprotegidas sucumbieron. Algunos podrían bromear diciendo que estos collares de periódico son las publicaciones más leídas en el jardín, atrayendo incluso a los insectos para detenerse y ver los titulares. El cartón viejo funciona de manera similar cuando se usa como acolchado en láminas, sheet mulch, suprimiendo malezas y disuadiendo plagas del suelo. Cuando cae la noche, un tipo diferente de trabajo de jardín comienza en las comunidades Amish. Equipados con linternas básicas, los jardineros buscan silenciosamente plagas nocturnas que de otro modo permanecerían sin ser detectadas. La patrulla con linterna revela un ecosistema de jardín completamente distinto. Muchas plagas destructivas se alimentan exclusivamente de noche, permaneciendo ocultas durante el día. Los gusanos cuerno del tomate, aparentemente invisibles de día, prácticamente brillan en verde bajo los haces de la linterna después del anochecer. Diferentes insectos necesitan estrategias de eliminación variadas. Las babosas se recogen a mano y se dejan caer en agua jabonosa, mientras que los escarabajos más grandes se golpean para que caigan en frascos de recolección. Algunos jardineros Amish prefieren usar guantes, mientras que otros cultivan dedos ágiles para capturas rápidas. Un descubrimiento notable de estas excursiones nocturnas es que la mayoría de las plagas de jardín son más vulnerables entre las 10:00 p.m. y la medianoche. Aventurarse demasiado temprano significa perdérselas, mientras que ir demasiado tarde significa que el daño ya está hecho.
Esta técnica exige un equipo mínimo, pero ofrece una efectividad máxima contra las plagas activas de noche. Cómo eliges regar tu jardín influye significativamente en las poblaciones de plagas. Esta estrategia Amish, aparentemente contraintuitiva, enfatiza cuándo regar, en lugar de simplemente cuánto. Regar temprano en la mañana, asegurándose de terminar antes de las 7 a.m., permite que el follaje se seque completamente durante el día, desalentando así problemas de hongos que atraen a ciertas plagas. Por el contrario, regar por la noche fomenta condiciones húmedas durante la noche, favorecidas por muchos insectos destructivos. Los jardineros Amish fabrican ingeniosos sistemas de riego por goteo con artículos reciclados. Latas de café viejas perforadas con pequeños agujeros entregan agua directamente al suelo, evitando mojar las hojas. Este riego dirigido mantiene la humedad donde las plantas la necesitan, mientras crea simultáneamente un ambiente inadecuado para las plagas amantes de la humedad. El momento también interrumpe los ciclos de vida de las plagas, ya que muchos insectos ponen huevos en suelo húmedo en momentos particulares. Regar en días alternos confunde sus horarios reproductivos mientras satisface las necesidades de las plantas. La gestión precisa del agua cultiva un ambiente equilibrado, donde las plantas prosperan y las plagas luchan. A veces, el control de plagas más potente proviene directamente de la regadera. Los jardineros Amish utilizan chorros de agua fuertes para desalojar físicamente a las plagas de insectos de las plantas. Han fabricado boquillas de presión caseras, perforando agujeros de tamaño específico en tapas de frascos o adaptando accesorios de tubería de cobre para generar la fuerza de chorro ideal, lo suficientemente potente para eliminar insectos, pero lo suficientemente suave para no dañar las plantas. Este método resulta notablemente efectivo contra pulgones, arañas rojas y orugas pequeñas, derribándolos de las plantas antes de que ocurra un daño significativo. Una vez desplazados al suelo, muchos son incapaces de reubicar sus plantas huésped. La aplicación constante de esta técnica puede disminuir las poblaciones de pulgones en un 60% sin recurrir a jabón, aceite o pesticidas. Es particularmente útil en plantas robustas como rosas, tomates y árboles frutales. La calibración cuidadosa de la presión del agua es esencial para eliminar plagas sin dañar los tejidos delicados de las plantas. Los insectos dependen de la luz para navegar, y los jardineros Amish aprovechan este conocimiento para proteger sus cultivos. Simplemente alterar cuándo y dónde hay luz crea poderosas oportunidades para el manejo de plagas. Diseños simples de linternas atraen polillas y escarabajos nocturnos lejos de las áreas del jardín. Una sábana blanca colgada verticalmente con una fuente de luz detrás, ubicada a unos 15 metros, 50 pies, de los bancales del jardín, atrae eficazmente a las plagas hacia la luz y lejos de los cultivos. Crear zonas oscuras usando tela de sombra estratégica protege los cultivos sensibles a la luz de las plagas que necesitan condiciones brillantes para alimentarse. Esto funciona especialmente bien para las verduras de hoja durante los meses de verano. Se dice que las polillas se sienten tan atraídas por estas trampas de luz que algunos bromean diciendo que podrían empacar pequeñas maletas, creyendo que han recibido una invitación a un retiro de fin de semana. Muchos jardineros Amish han notado correlaciones entre las fases lunares y la actividad de las plagas. Durante las lunas llenas, implementan medidas protectoras adicionales para las plantas vulnerables, conscientes de que ciertas plagas se vuelven más activas bajo una mayor iluminación nocturna. La energía del sol se transforma en un activo para el control de plagas a través de las prácticas de tratamiento térmico Amish. Al elevar temporalmente la temperatura del suelo por encima de los 50°C, se pueden erradicar numerosos huevos y larvas de plagas antes incluso de comenzar a plantar. Las comunidades Amish progresistas que permiten un uso limitado de plástico despejan secciones de los bancales del jardín, humedecen bien el suelo y luego lo cubren con láminas de plástico transparente durante 4 a 6 semanas durante el pico de calor del verano.
Las temperaturas del suelo bajo el plástico se disparan, matando eficazmente nematodos dañinos, hongos y huevos de insectos. Las comunidades de la antigua orden logran resultados comparables, utilizando marcos fríos de vidrio tradicionales o cubiertas de tela natural. Aunque menos eficientes que el plástico, estos métodos se adhieren a su compromiso con los materiales naturales. Esta técnica exige precisión. Las temperaturas deben ser lo suficientemente altas para eliminar organismos dañinos sin afectar a los beneficiosos. El calor excesivo destruye toda la vida del suelo, mientras que el calor insuficiente no controla las plagas. Este método aprovecha la energía solar para crear condiciones que efectivamente reinician el ecosistema del suelo antes de plantar. El invierno se convierte en un aliado en la lucha contra las plagas del jardín cuando los granjeros Amish utilizan las temperaturas bajo cero para interrumpir los ciclos de las plagas. Su método de volteo del suelo en otoño es brillantemente sencillo. A fines del otoño, los bancales del jardín reciben un último laboreo que lleva a la superficie insectos, huevos y pupas en hibernación. La exposición a las duras temperaturas invernales los mata eficazmente. Esta única acción puede reducir la presión de las plagas en primavera hasta en un 70%. Algunos jardineros Amish crean trampas de microclima, pequeñas acumulaciones de hojas o mantillo colocadas lejos de las plantas perennes valiosas. Estos montones atraen a los insectos que buscan refugio para pasar el invierno. Durante los días más fríos del invierno, estos montones se dispersan finamente, exponiendo a las plagas refugiadas a temperaturas letales. La propia naturaleza proporciona el mecanismo ideal de control de plagas. El clima helado actúa como ayudante del jardinero sin exigir recursos adicionales. Esta estrategia colabora con los ritmos estacionales naturales para interrumpir las poblaciones de plagas antes de que se conviertan en problemas. Las gallinas se convierten en instrumentos de precisión para el control de plagas en las comunidades Amish a través de su sistema móvil de tractor de gallinas. Se trata esencialmente de un gallinero móvil sin fondo que permite a las aves acceder a áreas designadas del jardín. Estas estructuras ligeras se colocan estratégicamente en secciones del jardín entre ciclos de siembra o junto a cultivos maduros, resistentes al daño por rasguños. Las gallinas consumen con entusiasmo insectos, larvas y semillas de malezas, depositando simultáneamente estiércol rico en nutrientes precisamente donde es beneficioso. El momento es primordial. 5 gallinas pueden limpiar un área de 18 metros cuadrados, 200 pies cuadrados, de plagas en solo 2 días sin dañar los cultivos, siempre que se manejen correctamente. Los granjeros Amish emplean métodos simples de entrenamiento para hacer que las aves sean más compatibles con el jardín. Las gallinas entrenadas para responder a llamadas específicas pueden ser reubicadas rápidamente si comienzan a dañar las plantas. Este enfoque integrado produce múltiples ventajas: control de plagas, fertilización del suelo y producción de huevos, todo derivado del mismo recurso. Los sapos de jardín son considerados miembros valiosos del equipo en las comunidades Amish. Estos controladores naturales de plagas operan durante el turno de noche mientras los jardineros duermen. Crear hábitats ideales para ranas y sapos en todo el jardín implica estructuras simples de pilas de piedras. Los jardineros Amish apilan rocas planas, dejando pequeños huecos entre ellas para formar refugios frescos y húmedos donde los anfibios pueden guarecerse durante el clima cálido. Pequeñas fuentes de agua situadas cerca facilitan la cría y ofrecen hidratación durante las épocas secas. La capacidad de control de plagas de estos pequeños aliados es notable. Un solo sapo de jardín puede devorar hasta 10.000 insectos en una sola temporada de crecimiento, trabajando silenciosamente y sin exigir nada a cambio, excepto un lugar fresco para descansar. Estos anfibios ofrecen un control de plagas tan eficiente que algunos jardineros han considerado humorísticamente emitirles pequeñas insignias de seguridad como los supervisores del turno de noche del jardín.
Muchos niños Amish aprenden desde pequeños a reconocer y proteger a estos útiles ayudantes del jardín. No todos los insectos son enemigos. Los Amish establecen microhábitats específicos dentro de sus jardines, diseñados especialmente para atraer insectos depredadores que se alimentan de las especies plaga. En lugar de confinar las flores únicamente a los bordes del jardín, intercalan flores acompañantes entre las hileras de cultivos. Estas siembras estratégicas atraen insectos beneficiosos directamente a las áreas propensas a las plagas. Flores blancas y delicadas como las del eneldo y la zanahoria silvestre, Queen Anne's Lace, atraen pequeñas avispas parásitas conocidas por destruir los gusanos cuerno del tomate y los gusanos medidores de la col. Se crean autopistas de insectos a través de secciones del jardín, permitiendo que los insectos beneficiosos se muevan fácilmente de un área a otra. Estas vías de conexión aseguran que los insectos depredadores puedan viajar fácilmente a donde más se necesitan. Estrategias de floración sucesiva a lo largo de la temporada garantizan una presencia continua de depredadores desde la primavera hasta el otoño. Cuando una planta beneficiosa deja de florecer, otra comienza. La investigación confirma lo que los jardineros Amish han observado durante generaciones. Los jardines que incorporan 8 o más especies de flores entre las verduras albergan un 60% más de insectos beneficiosos precisamente donde se requieren. Los murciélagos representan la solución Amish para las plagas nocturnas como mosquitos, polillas y escarabajos. Estos depredadores silenciosos pueden consumir hasta 1000 insectos por hora, por murciélago. Simples casas para murciélagos construidas con madera rugosa proporcionan lugares ideales para posarse. Montadas a 4.5 a 6 metros, 15 a 20 pies de altura y orientadas hacia el sureste, estas casas absorben la luz solar matutina y atraen colonias de murciélagos. La ubicación es crucial, cerca de los jardines pero alejadas de las áreas de actividad humana nocturna. Algunos jardineros incluso plantan flores de floración nocturna específicamente para atraer a los insectos que prefieren los murciélagos. Establecer hábitats adecuados para murciélagos ofrece beneficios ecosistémicos adicionales más allá del control de plagas, incluida la polinización y la dispersión de semillas. La incorporación de hábitats para murciélagos en la planificación del jardín muestra el enfoque integral de gestión del ecosistema empleado dentro de estas comunidades. No todos los defensores del jardín son visibles a simple vista. Los jardineros Amish emplean miles de millones de nematodos y microorganismos beneficiosos para combatir las plagas bajo la superficie del suelo. Estos guerreros microscópicos asaltan a las plagas de formas que ningún humano podría, entrando en sus cuerpos y liberando bacterias que inhiben la reproducción o inducen enfermedades. Sin embargo, permanecen completamente inofensivos para las plantas, los humanos y los insectos beneficiosos. Las comunidades Amish han ideado métodos para cultivar estos depredadores naturales del suelo, en lugar de depender de compras comerciales. Formulaciones específicas de compost y técnicas de infusión, brewing, aumentan naturalmente las poblaciones beneficiosas. Estos organismos beneficiosos son tan eficientes que se sugiere humorísticamente que probablemente podrían enseñar cursos de estrategia militar. Sus operaciones sigilosas superan consistentemente a adversarios muchas veces más grandes que ellos. El momento de la aplicación mejora su efectividad. Los nematodos beneficiosos funcionan mejor cuando las temperaturas del suelo alcanzan los 15 grados, 60 grados, en primavera, permitiéndoles establecerse antes de la emergencia de las principales plagas. Estos defensores invisibles pueden penetrar y eliminar plagas que se esconden bajo tierra, fuera del alcance de otros métodos de control. Gusanos blancos, gusanos de alambre y larvas que se alimentan de raíces, no tienen ninguna posibilidad contra este ejército microscópico. El compost estándar nutre las plantas, pero el compost especializado al estilo Amish disuade activamente a las plagas mientras alimenta simultáneamente los cultivos.
La receta incorpora ingredientes específicos elegidos para maximizar la disuasión de plagas. Hojas de roble, agujas de pino y recortes de hierbas específicas como tanaceto y ruda producen un compost que desalienta naturalmente a las plagas que habitan en el suelo. La regulación cuidadosa de la temperatura durante la descomposición preserva los compuestos repelentes que se degradarían en los procesos típicos de compostaje caliente. El momento de la aplicación se adhiere a las fases lunares, una práctica que algunos podrían encontrar cuestionable hasta observar los resultados. El compost aplicado durante la fase de luna menguante se incorpora al suelo de manera más efectiva debido a la mayor actividad de las lombrices durante este periodo. La distinción entre bancales tratados y no tratados se hace evidente en semanas. Plantas de la misma variedad cultivadas con compost especial exhiben significativamente menos daño por escarabajos en comparación con aquellas sin él. Las proporciones precisas constituyen un conocimiento cuidadosamente guardado transmitido de generación en generación. Las rocas se transforman en protectoras de cultivos a través de esta antigua técnica preservada por las comunidades Amish. Minerales de roca finamente molidos refuerzan la resistencia de las plantas a plagas y enfermedades. Piedras cuidadosamente elegidas, típicamente basalto, granito y piedra caliza, se pulverizan hasta obtener un polvo más fino que la harina. Esta harina de roca libera lentamente minerales esenciales, permitiendo a las plantas absorber oligoelementos a menudo deficientes en los suelos modernos. Estos elementos de liberación lenta alteran fundamentalmente la química de las plantas. Los cultivos nutridos con harina de roca desarrollan paredes celulares más gruesas y producen compuestos que repelen naturalmente a los insectos. Las plagas demuestran preferencia por evitar estas plantas ricas en minerales, cuando hay fuentes de alimento alternativas disponibles. Las tasas de aplicación se ajustan según el tipo de cultivo. Los cultivos de hoja reciben espolvoreos ligeros, mientras que las plantas frutales se benefician de cantidades más sustanciales incorporadas al suelo. Esta práctica se remonta a milenios. Textos agrícolas antiguos de la Amilaj a.C. documentan métodos similares para fortalecer las plantas contra plagas destructivas. Mucho antes de que el biochar se convirtiera en un término de jardinería de moda, las comunidades Amish utilizaban carbón vegetal para mejorar la estructura del suelo y mitigar los problemas de plagas. Producen carbón de jardín a partir de tipos específicos de madera, maderas frutales para cultivos frutales, arce para uso general en el jardín y pino para plantas que prefieren condiciones ácidas. Pequeñas quemas controladas producen carbón, que luego se tritura e integra en áreas del suelo propensas a las plagas. La técnica de aplicación está diseñada para maximizar la actividad microbiana. El carbón fresco se inocula con té de compost antes de mezclarlo con el suelo, impulsando microorganismos beneficiosos que superan a las larvas de plagas. Estos pequeños fragmentos negros pueden parecer modestos, pero funcionan diligentemente bajo la superficie del suelo, actuando como pequeños conserjes subterráneos, limpiando ocupantes indeseables. Este método tiene profundas raíces históricas. Culturas indígenas en toda América del Norte y del Sur emplearon la mejora con carbón durante siglos antes del contacto europeo. La investigación moderna corrobora lo que los Amish descubrieron a través de la observación. Los suelos mejorados con carbón exhiben significativamente menos problemas de plagas de raíces en comparación con los suelos no tratados. Las plantas de bajo crecimiento sirven como alfombras protectoras en los jardines Amish. A diferencia del mantillo convencional, que simplemente cubre el suelo, el mantillo vivo contribuye activamente a la disuasión de plagas. Trébol, tomillo rastrero y aliso dulce plantados entre las hileras de cultivos establecen una cubierta vegetal que suprime el crecimiento de malezas y también confunde a los insectos plaga. Estas barreras vivas obstruyen físicamente el paso de las plagas rastreras hacia los cultivos objetivo y emiten olores que enmascaran los aromas de los cultivos que los insectos usan para navegar.
Las selecciones estratégicas implican emparejar plantas de mantillo específicas con cultivos que pueden proteger sin crear una competencia excesiva. Los lechos de fresas prosperan con manzanilla como mantillo vivo, mientras que las hileras de col se benefician del trébol de bajo crecimiento. Manejar la competencia es el principal desafío. Los jardineros Amish recortan regularmente el mantillo vivo para evitar que prive a los cultivos de nutrientes esenciales. Los resultados validan la efectividad de este método. El mantillo vivo puede reducir ciertas poblaciones de plagas en un 65%, mientras mejora simultáneamente la salud del suelo, previene la erosión y añade nutrientes con un mantenimiento mínimo. Barriles burbujeantes situados detrás de los cobertizos de jardín Amish contienen potentes brebajes para combatir plagas. A diferencia del compost estándar, estos materiales en fermentación activa parecen reforzar los mecanismos de defensa de las plantas. Una noción intrigante, aunque el respaldo científico para respuestas genuinas tipo inmune en plantas aún es limitado. Diversos materiales vegetales se someten a fermentación en contenedores cubiertos hasta que proliferan microorganismos beneficiosos específicos. Monitorear la temperatura asegura el cultivo de bacterias útiles en lugar de dañinas. Una vez que las lecturas alcanzan los 30 a 35 decades, 85 a 95 de amaste, la mezcla se revuelve y finalmente se incorpora al suelo del jardín. Estas enmiendas fermentadas parecen alterar cómo reaccionan las plantas a la presión de las plagas. La evidencia anecdótica sugiere que las plantas tratadas podrían producir compuestos defensivos más fácilmente cuando son atacadas. Si bien los mecanismos difieren de la inmunidad humana, esta técnica necesita experiencia en compostaje. Los novatos deben comenzar con proyectos más simples o colaborar con jardineros experimentados hasta que adquieran las habilidades necesarias. El proceso de fermentación genera microbios beneficiosos complejos que enriquecen el perfil biológico del suelo, creando un ambiente donde los organismos dañinos encuentran difícil prosperar. Los envases de leche que aparecen en el jardín pueden parecer peculiares, pero las comunidades Amish han descubierto usos sorprendentes para este producto lácteo común en el manejo de plagas. Leche cruda diluida rociada sobre las hojas de las plantas ayuda a controlar el oidio, mildiu polvoroso, y repele ciertos insectos debido a sus estructuras proteicas que interfieren con sus patrones de alimentación. La mezcla recomendada, una parte de leche por 9 partes de agua, forma una fina película protectora que muchas plagas de cuerpo blando encuentran impenetrable. El momento de la aplicación mejora la efectividad. Los tratamientos con leche dan los mejores resultados cuando se aplican temprano en la mañana cada 7 a 10 días durante períodos de alta actividad de plagas. Se dice que esta técnica fue descubierta por casualidad cuando se derramó leche en un jardín. Observadores jardineros. Amish notaron que las plantas afectadas permanecieron más sanas que las adyacentes, lo que impulsó la experimentación que refinó el método. Las plantas también obtienen beneficios del contenido de calcio y micronutrientes de la leche, que fortalecen las paredes celulares y aumentan la resistencia general contra el estrés y la presión de las plagas. Las hierbas de jardín se transforman en potentes pociones para el control de plagas bajo las hábiles manos de los jardineros Amish. Sus recetas de aerosoles herbales son el resultado de generaciones de observación y refinamiento. Hierbas de olor fuerte como ajenjo, tanaceto y ruda se infusionan en agua caliente durante la noche, produciendo infusiones intensas que confunden y repelen insectos. Técnicas de extracción adecuadas preservan compuestos volátiles que se disiparían hirviendo o con una infusión breve. Lo que hace que estas infusiones sean particularmente efectivas es la práctica de combinar hierbas para efectos sinérgicos. Por ejemplo, un spray de ortiga y consuelda disuade a los escarabajos del pepino, mientras fortalece simultáneamente los tejidos vegetales contra el daño. Una combinación de ruda y ajo confunde a las polillas de la col al abrumar sus capacidades sensoriales.
El proceso sigue siendo simple pero preciso. Las hierbas frescas se cosechan antes de florecer, cuando las concentraciones de aceite son más altas, y se infusionan en recipientes cubiertos protegidos de la luz solar directa para proteger los compuestos delicados. Muchas plantas tradicionalmente descartadas como malezas son cultivadas específicamente por los jardineros Amish por sus cualidades protectoras cuando se utilizan en estas infusiones especializadas. El olor agudo del vinagre, que me hace arrugar la nariz, produce una reacción similar en las plagas del jardín. Las comunidades Amish han perfeccionado aplicaciones específicas de vinagre que disuaden a las plagas sin dañar las plantas. El vinagre de sidra de manzana, la variedad preferida, se diluye con 5 partes de agua antes de la aplicación. Esta proporción logra la disuasión de plagas sin quemar los tejidos sensibles de las plantas. Algunas comunidades Amish progresistas incorporan una gota de jabón para ayudar a que la mezcla se adhiera a las superficies de las plantas. Colocaciones estratégicas de barreras establecen límites de vinagre alrededor de los cultivos vulnerables. Tiras de tela empapadas en el vinagre diluido y colocadas alrededor de los bancales del jardín disuaden a las plagas rastreras sin contacto directo con las plantas. Este método se originó con un anciano jardinero Amish que observó que las plagas evitaban las áreas donde se había derramado accidentalmente vinagre de encurtir. Años de refinamiento transformaron esta observación casual en una técnica confiable. La naturaleza ácida del vinagre crea un ambiente que muchas plagas de cuerpo blando encuentran intolerable, aunque la mayoría de las plantas lo toleran bien cuando se diluye adecuadamente. Las comunidades Amish progresistas que permiten el uso limitado de materiales externos han adoptado el peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, como aliado del jardín. Los grupos tradicionales logran efectos similares usando extractos de plantas fermentadas. Esta técnica implica el uso de peróxido de hidrógeno doméstico cuidadosamente diluido, típicamente una parte de peróxido al 3% por 6 partes de agua, como un eliminador por contacto para esporas de hongos y huevos de insectos. Cuando se rocía sobre las plantas, libera moléculas de oxígeno que erradican microorganismos dañinos, mientras generalmente perdonan a los beneficiosos. La aplicación tiene como objetivo alcanzar plagas ocultas a través de un rociador de niebla fina capaz de penetrar el envés de las hojas y las uniones de los tallos, donde los problemas frecuentemente se originan. Las minúsculas burbujas generadas a medida que el peróxido de hidrógeno se descompone podrían contar una buena historia. Están en una misión de búsqueda y destrucción digna de un héroe de película de acción. La precaución es primordial con este método, ya que el uso excesivo o la dilución incorrecta pueden dañar los microbios beneficiosos del suelo y las raíces de las plantas. Los jardineros Amish restringen las aplicaciones a áreas problemáticas específicas en lugar de tratar todo el jardín. Los aceites de cocina de las cocinas Amish obtienen segundas vidas como potentes agentes de control de plagas en sus jardines. Estas emulsiones de aceite natural funcionan sofocando a los insectos en lugar de envenenarlos, sin dejar residuos dañinos. Elaborar el spray ideal necesita una emulsificación adecuada, ya que el aceite y el agua no se mezclan fácilmente. Los jardineros Amish solucionan esto añadiendo pequeñas cantidades de jabón suave, que actúa como agente aglutinante. Este proceso crea gotas microscópicas de aceite suspendidas en agua que cubren eficazmente los cuerpos de los insectos al rociar. La aplicación dirigida y específica minimiza cualquier impacto negativo en los insectos beneficiosos. Los aerosoles de aceite se dirigen precisamente donde se congregan las plagas, en vez de las hojas, uniones de tallos y racimos de brotes, en lugar de ser transmitidos ampliamente por todo el jardín. La ciencia detrás de este método es bastante fascinante. Los aerosoles obstruyen los poros respiratorios de los insectos, espiráculos, mientras dejan las plantas ilesas. Las plagas literalmente se asfixian, mientras que los tejidos vegetales continúan la respiración normal a través de distintos mecanismos celulares.
Este enfoque proporciona un control inmediato de las plagas existentes, mientras permanece completamente no tóxico para humanos, mascotas y organismos beneficiosos del jardín. La fragancia penetrante de las plantas de la familia de la cebolla establece barreras invisibles en los jardines Amish. La colocación estratégica de ajo, cebollas, cebollinos y puerros, entre otros cultivos, confunde y disuade eficazmente a numerosas especies de plagas. Este patrón de espaciamiento específico maximiza los efectos repelentes sin obstaculizar el crecimiento de los cultivos. Por ejemplo, plantas de ajo individuales colocadas cada metro, 3 pies, a lo largo de las hileras de zanahorias, ayudan a evitar que las moscas de la zanahoria localicen su objetivo. Cebollinos plantados entre cada cuarta planta de tomate reducen significativamente el daño por gusanos cuerno. Ciertas plagas exhiben una sensibilidad notable a los compuestos de Allium. Pulgones, gusanos medidores de la col y escarabajos japoneses tienden a evitar por completo estas plantas de olor fuerte. Incluso las plagas subterráneas como los nematodos muestran números reducidos cerca de las raíces de Allium. El éxito de este método contra las moscas de la zanahoria a menudo sorprende a los usuarios primerizos. Estas plagas persistentes pueden devastar cosechas enteras de zanahorias. Sin embargo, simples plantaciones de ajo pueden disminuir el daño hasta en un 70%. Los compuestos de azufre liberados por las plantas de Allium interfieren con los sentidos olfativos de los insectos, dificultando su capacidad para localizar las plantas huésped preferidas y sembrando efectivamente la confusión entre la población de plagas. El hábito de crecimiento característicamente agresivo de la menta se convierte en un activo estratégico en el manejo de plagas Amish. Estas plantas aromáticas emiten potentes compuestos que muchas plagas de jardín encuentran intolerables. La técnica de la maceta hundida evita que la menta invada el jardín mientras aprovecha sus propiedades protectoras. Macetas de arcilla con agujeros de drenaje se entierran hasta el borde, se llenan de tierra y luego se planta la menta. La maceta contiene las raíces expansivas, mientras permite que los aceites aromáticos impregnen el aire circundante. Estaciones de menta posicionadas cerca de los puntos de entrada del jardín establecen zonas defensivas, donde las plagas a menudo hacen su aparición inicial. Diferentes variedades de menta sirven para distintos propósitos. La menta piperita disuade a hormigas y polillas de la col, mientras que la hierbabuena repele escarabajos pulga y arañas rojas. La especificidad ofrecida por diferentes variedades de menta proporciona una protección dirigida notable. La investigación confirma lo que los jardineros Amish descubrieron a través de la observación. Cada tipo de menta afecta a diferentes especies de plagas con una precisión sorprendente. Cuando se coloca estratégicamente, la menta funciona como el sistema de seguridad de la naturaleza, montando guardia en los perímetros del jardín y creando zonas protectoras que muchas plagas se niegan a entrar. Restos de cercas de cedro encuentran un nuevo propósito en los jardines Amish como repelentes naturales de plagas. Diversos materiales de madera ofrecen protección duradera contra diferentes tipos de plagas, sin recurrir a tratamientos químicos. Diferentes maderas proporcionan ventajas únicas. Los aceites de cedro repelen naturalmente polillas, escarabajos y cucarachas. La resina de pino disuade a babosas y caracoles. Los taninos de roble ayudan a reducir problemas fúngicos que atraen a ciertas plagas. Los métodos de aplicación están diseñados para preservar estos compuestos repelentes. Las astillas de madera se refrescan anualmente mediante un lijado ligero para exponer superficies frescas que liberan aceites protectores. Marcadores de plantas de madera hechos de cedro protegen naturalmente las plantas que identifican. Estas maderas contienen tal abundancia de compuestos protectores que si los árboles pudieran comunicarse, bien podrían estar impartiendo seminarios sobre estrategias de defensa natural contra plagas. Esta técnica se originó en las áreas de almacenamiento de alimentos Amish, antes de ser adaptada para uso en el jardín. Estantes de despensa revestidos de cedro
protegían los granos almacenados de gorgojos y polillas, inspirando aplicaciones similares al aire libre. Una tradición poco común persiste en algunas comunidades amish: la exposición controlada de plantas a tipos específicos de humo para disuadir plagas y desalentar enfermedades. Construir un generador de humo simple requiere materiales mínimos, típicamente un recipiente metálico con agujeros de ventilación para contener materiales humeantes, como maderas específicas, hierbas secas o mazorcas de maíz elegidas por sus atributos protectores. Se permite que el humo suave derive a través de las hileras del jardín durante las tranquilas horas de la tarde. Ciertas plantas demuestran beneficios notables de esta técnica. Árboles frutales y vides tratados con humo de madera de manzano tienden a experimentar menos problemas de insectos. Los tomates expuestos a humo derivado de hojas secas de salvia muestran una mayor resistencia a problemas fúngicos que comúnmente atraen plagas. Este método presume de orígenes antiguos, abarcando continentes y culturas. Comunidades indígenas en todo el mundo han empleado la exposición controlada al humo durante siglos para salvaguardar cultivos y alimentos almacenados. Las partículas de humo cubren las superficies de las plantas, con compuestos que crean barreras físicas y químicas contra ciertas plagas y patógenos, mientras potencialmente estimulan los mecanismos de defensa innatos de la planta. El café matutino cumple una doble función en los hogares amish que permiten esta bebida moderna. Los pozos de café usados se convierten en valiosos protectores del jardín, ofreciendo múltiples propiedades disuasorias de plagas. La combinación de nitrógeno y cafeína crea una barrera natural que las babosas y caracoles son reacios a cruzar. Los cuerpos sensibles de estas plagas reaccionan fuertemente tanto a la textura arenosa como a los compuestos químicos presentes en los pozos de café. La aplicación estratégica alrededor de las plantas vulnerables forma círculos protectores que la mayoría de las babosas no penetrarán. Patrones de aplicación específicos maximizan la efectividad mientras minimizan la cantidad de pozos necesarios. Líneas finas y continuas alrededor de las plantas resultan más efectivas que los pozos dispersos. Refrescar la barrera después de la lluvia asegura una protección continua. Los pozos de café proporcionan un beneficio inesperado más allá del control de plagas. Atraen lombrices de tierra que mejoran la estructura del suelo, lo que finalmente conduce a plantas más saludables que resisten naturalmente la presión de las plagas. El contenido de cafeína en los pozos de café perturba los sistemas neurológicos de muchas plagas de jardín, creando un disuasivo efectivo que también aporta valiosa materia orgánica al suelo. El tiempo es de inmensa importancia en el manejo de plagas. Las comunidades amish han ideado un sistema sofisticado para programar las siembras específicamente para evitar períodos de máxima presión de plagas. En lugar de adherirse estrictamente a las fechas del calendario, utilizan fórmulas matemáticas informadas por indicadores naturales, como cuándo florecen ciertas plantas silvestres, cuándo llegan especies específicas de aves o cuándo las temperaturas del suelo alcanzan umbrales particulares. Estos marcadores fenológicos ofrecen una sincronización más precisa que las fechas del calendario solas. La sabiduría reside en la observación en lugar de la memorización rutinaria. Al observar de cerca los ritmos de la naturaleza, los jardineros amish disciernen los momentos óptimos para plantar, eludiendo así los principales ciclos de plagas. Cambiar los tiempos de siembra solo de 7 a 10 días puede disminuir drásticamente la presión de las plagas en los cultivos vulnerables. Se dice que su sincronización es tan precisa que algunos jardineros afirman humorísticamente llevar agendas para diferentes insectos, sabiendo precisamente cuándo anticipar su llegada y planificando en consecuencia. Por ejemplo, los escarabajos del frijol suelen emerger cuando las temperaturas del suelo alcanzan consistentemente los 18 tutes, 65 Ndgvato, durante 4 días consecutivos. Plantar inmediatamente antes de este umbral o esperar 10 días después significa que los frijoles se establecen antes de que emerjan los escarabajos
o después de que haya pasado su período pico de alimentación. El simple acto de cosechar tiene conexiones sorprendentes con el manejo de plagas dentro de las comunidades Amish. Recoger cultivos en momentos específicos reduce significativamente el número de polizones insectos y previene la transferencia de plagas entre el jardín y las áreas de almacenamiento. Cosechar al amanecer resulta particularmente efectivo. Las verduras recolectadas antes del amanecer llevan aproximadamente un 40% menos de insectos plaga en comparación con las cosechadas al mediodía. La mayoría de las plagas de jardín permanecen lentas en el aire fresco de la mañana, lo que las hace menos propensas a adherirse a los productos cosechados. Protocolos de manejo específicos previenen aún más la transferencia de plagas. Los cultivos se inspeccionan inmediatamente después de la cosecha, separando cualquier porción afectada antes de llevar el producto al interior. Los contenedores de cosecha nunca se colocan directamente en el suelo, evitando que las plagas que habitan en el suelo trepen a bordo. Esta estrategia de sincronización extiende la protección contra plagas mucho más allá del jardín mismo. Los cultivos cosechados por la mañana experimentan notablemente menos problemas de plagas durante el almacenamiento, lo que conduce a una reducción del desperdicio. La práctica de la cosecha temprano en la mañana se alinea con los ciclos naturales, cuando la actividad de las plagas se minimiza, creando una barrera simple pero efectiva contra la transferencia de plagas del campo al almacenamiento. La luz de la luna influye en más que solo las mareas. Algunas comunidades Amish se adhieren a calendarios lunares para el manejo de plagas, una práctica que varía considerablemente entre asentamientos según las tradiciones locales. Las observaciones sugieren posibles vínculos entre el comportamiento de los insectos y las fases lunares. Por ejemplo, muchas polillas destructivas parecen exhibir una mayor actividad de puesta de huevos durante las lunas llenas, mientras reducen la actividad durante las lunas nuevas. Al monitorear estos patrones, los jardineros pueden ajustar sus estrategias de protección en consecuencia. Diferentes actividades de jardinería se alinean con fases lunares específicas en este enfoque tradicional. Se cree que cosechar durante las lunas menguantes reduce los problemas de plagas de almacenamiento, mientras que se cree que los tratamientos del suelo, aplicados durante las lunas nuevas, penetran más profundamente, apuntando potencialmente a las plagas que habitan en el suelo de manera más efectiva. Aunque la ciencia convencional considera en gran medida la jardinería lunar como especulativa, algunos estudios preliminares han comenzado a investigar lo que estas comunidades han observado durante generaciones. Su experiencia sugiere posibles conexiones entre los ciclos lunares y cambios sutiles en el comportamiento de las plagas, aunque los mecanismos precisos siguen sin estar claros. Este enfoque encarna la sabiduría multigeneracional que reconoce influencias ambientales sutiles, a menudo ignoradas en las prácticas agrícolas modernas. El momento de la limpieza del jardín en otoño marca la diferencia entre futuros problemas de plagas y una prevención eficaz de plagas en las comunidades Amish. Su enfoque equilibrado interrumpe los ciclos de las plagas mientras apoya simultáneamente a los insectos beneficiosos. El cronograma preciso tiene una importancia significativa. Ciertos cultivos, especialmente aquellos conocidos por albergar plagas persistentes, se eliminan inmediatamente después de la cosecha. Otros, sin embargo, se dejan en pie hasta las primeras heladas para proporcionar recursos a los insectos beneficiosos y aves que consumen las plagas restantes y sus huevos. Las técnicas de eliminación varían según el tipo de planta. Los cultivos afectados por problemas fúngicos o huevos de plagas se eliminan por completo y se someten a compostaje caliente, mientras que los tallos y cañas sanos con centros huecos se dejan intactos para servir como refugios invernales para insectos beneficiosos. Se dice que su programa de limpieza es tan efectivo para romper los ciclos de plagas que los granjeros vecinos a menudo pueden identificar qué jardines siguen las prácticas Amish simplemente observando las poblaciones de plagas la primavera siguiente.
Esta estrategia equilibrada controla las plagas mientras fomenta la ecología del jardín al eliminar selectivamente plantas problemáticas, pero preservar hábitats beneficiosos, creando un sistema de manejo de plagas durante todo el año. La paciencia se transforma en una potente herramienta de manejo de plagas dentro de la filosofía del jardín Amish. Su técnica contraintuitiva de siembra tardía reduce significativamente la presión de las plagas sin depender de aerosoles o barreras. En lugar de apresurarse a plantar en la fecha más temprana posible, los jardineros Amish frecuentemente esperan hasta que emergen ciertas malezas indicadoras. Cuando ciertas malezas alcanzan alturas particulares, señalan condiciones óptimas de siembra para cultivos específicos, condiciones que a menudo coinciden con la disminución de las poblaciones de plagas de principios de temporada. Este método depende de indicadores naturales en lugar de fechas fijas del calendario. Al observar los patrones de emergencia y floración de las plantas nativas, sincronizan precisamente sus siembras para eludir los principales ciclos de plagas. Los resultados validan este enfoque. Las siembras pacientemente retrasadas a menudo producen plantas más saludables que poseen resistencia natural a las plagas. La ligera reducción en la duración general de la temporada de crecimiento se compensa con creces por la disminución del daño por plagas. Esta estrategia resalta el valor de la sabiduría observacional, reconociendo que la naturaleza frecuentemente proporciona señales claras sobre el momento óptimo siempre que aprendas a interpretarlas correctamente. Las plagas del jardín no respetan los límites de la propiedad. Las comunidades Amish aprovechan esta realidad coordinando iniciativas de manejo de plagas en múltiples granjas y jardines. Las reuniones comunitarias regulares presentan actualizaciones sobre avistamientos de plagas, estableciendo una red de alerta temprana que beneficia a todos los miembros. Cuando un granjero detecta gusanos cuerno del tomate, los vecinos entienden la necesidad de inspeccionar sus propias plantas rápidamente. Los métodos de comunicación para alertar a los vecinos sobre brotes difieren entre comunidades. Algunos utilizan mensajeros designados, mientras que otros dependen de reuniones rutinarias para difundir información. El modelo de predicción de olas de plagas, desarrollado a través de este esfuerzo cooperativo, ayuda a todos a prepararse para los desafíos estacionales. Al rastrear los movimientos de las plagas en áreas más amplias, pueden anticipar problemas antes de que se manifiesten. Los esfuerzos coordinados de manejo pueden disminuir la presión de las plagas hasta en un 80% en comunidades enteras. Cuando todos eliminan simultáneamente los desechos que albergan plagas o plantan estratégicamente cultivos trampa, el impacto colectivo se amplifica. Este enfoque colaborativo refleja un valor comunitario fundamental: reconocer la profunda interconexión de los ecosistemas de jardín en propiedades adyacentes. El mapeo del jardín alcanza nuevos niveles de sofisticación en las comunidades Amish, donde sistemas de rotación de cultivos multianuales y multifamiliares previenen la acumulación de plagas en vecindarios enteros. Las prácticas de documentación van desde simples mapas dibujados a mano hasta intrincados libros de rotación transmitidos de generación en generación. Estos registros rastrean no solo qué se plantó dónde, sino también qué desafíos de plagas se encontraron en cada ubicación específica. En lugar de rotar cultivos individuales, su enfoque está en las familias de plantas. Todas las solanáceas, tomates, papas, pimientos, etc., se mueven juntas a través de la secuencia de rotación, evitando que las plagas que atacan a esta familia en particular establezcan poblaciones duraderas. Esta estrategia confunde a las plagas en áreas más grandes, mientras mejora simultáneamente la salud del suelo. Cuando toda una comunidad participa en una rotación coordinada, las plagas deben viajar significativamente más lejos para localizar plantas huésped adecuadas. La efectividad de este método se hace evidente al comparar los niveles de plagas en jardines rotativos versus no rotativos. Las comunidades que practican este método reportan hasta un 75% menos de plagas especializadas
en comparación con jardines aislados con rotación limitada. La conservación de semillas Amish prioriza la resistencia a las plagas, no solo el sabor o el rendimiento. Las plantas que resisten naturalmente la presión de las plagas sin intervención se convierten en las progenitoras de los cultivos del año siguiente. La selección comienza durante la temporada de crecimiento. Las plantas que demuestran resistencia natural a las plagas comunes se marcan para guardar semillas, mientras que las que necesitan intervención se utilizan para alimento, pero se excluyen de la reproducción. Las técnicas de mejoramiento fortalecen sistemáticamente estas resistencias naturales a lo largo de generaciones. La polinización cruzada entre plantas resistentes da como resultado variedades cada vez más robustas, adaptadas de forma única a los desafíos locales de plagas. Estas semillas han desarrollado una resistencia a las plagas tan notable que algunas variedades parecen ignorar a los insectos, similar a vigilantes porteros en un club exclusivo de plantas, negando la entrada a las plagas. Los protocolos de conservación de semillas enfatizan el etiquetado y almacenamiento meticulosos para preservar la integridad de estas variedades especializadas. Las semillas cosechadas de plantas resistentes reciben marcas especiales para diferenciarlas del stock general de semillas. A través de este proceso selectivo, una familia Amish desarrolló con éxito una variedad de tomate tradicional, resistente a los gusanos cuerno, durante un período de 15 años. Lo que comenzó como una sola planta que repelía los gusanos cuerno, evolucionó hasta convertirse en una cepa entera que poseía este valioso rasgo. El borde del jardín tiene la clave para el manejo de plagas para muchos cultivadores Amish. Mantienen intencionalmente espacios sin cultivar alrededor de sus jardines principales, no como resultado del descuido, sino como una demostración de sabiduría estratégica. Estos márgenes silvestres funcionan como hábitats durante todo el año para insectos beneficiosos que ayudan a controlar las plagas. En lugar de despejar cada centímetro disponible para el cultivo, preservan áreas naturales donde los insectos depredadores pueden pasar el invierno y reproducirse con éxito. Las selecciones de plantas dentro de estas áreas fronterizas se eligen para maximizar el valor del hábitat. Las plantas nativas con flores suministran néctar para los insectos beneficiosos adultos, mientras que las hierbas densas y los arbustos proporcionan protección invernal esencial. Estos ecosistemas perimetrales evolucionan hasta convertirse en reservorios de biodiversidad. La investigación confirma que los jardines con márgenes silvestres establecidos albergan hasta un 65% más de depredadores naturales de plagas que migran desde estas zonas protegidas. Los márgenes sin cultivar sirven tanto de refugio como de zonas de reclutamiento para organismos beneficiosos que suprimen naturalmente las poblaciones de plagas durante toda la temporada de crecimiento. En el corazón del manejo de plagas, Amish descansa una perspectiva profunda sobre el daño en el jardín. Su filosofía del equilibrio reconoce que un jardín completamente libre de plagas no es natural ni esencial. Este enfoque comienza con la observación cuidadosa en lugar de la intervención inmediata. La presencia menor de plagas a menudo se resuelve naturalmente a medida que las poblaciones de depredadores aumentan en respuesta. Los jardineros Amish se preguntan, ¿este daño realmente amenaza la cosecha? En lugar de, ¿está esta planta absolutamente perfecta? Para muchas familias Amish, este sentido del equilibrio se entrelaza con dimensiones espirituales más profundas. Trabajar con la naturaleza, en lugar de contra ella, refleja su comprensión del papel de la humanidad como administradores, no controladores, de la creación. Se perciben a sí mismos como participantes dentro de los sistemas naturales, no como amos dominándolos. La sabiduría inherente a este enfoque se vuelve cada vez más evidente con las temporadas sucesivas. Los jardines manejados de acuerdo con esta filosofía equilibrada exhiben una resiliencia creciente cada año a medida que las poblaciones de insectos beneficiosos se establecen
y la salud del suelo mejora constantemente. Esta perspectiva fomenta una relación más sostenible con el ecosistema del jardín, minimizando la necesidad de intervenciones y asegurando al mismo tiempo cosechas productivas. Finalmente, el objetivo no es simplemente ser más listo que los bichos. Se trata de comprender la intrincada red de vida del jardín. Los Amish demuestran que la naturaleza tiene su propio ritmo inherente, y cuando alineas tus esfuerzos con él, en lugar de luchar contra él, todo tiende a prosperar. Quizás ese sea el verdadero secreto.